No se cierra aquí, porque si se cerrara acá, estaríamos liquidados. Yo hoy venía en coche con el matrimonio Molina, y veníamos hablando de todas estas cosas, y les contaba sobre la experiencia que ha habido con los niños selváticos, que es lo que uno dice, bueno, menos mal que estamos abiertos para arriba, ¿no? ¿Y cómo tiene que darse todo esto? Si el hombre no intercambia relaciones con los demás, no se desarrolla. Yo también contaba hoy la experiencia de estar trabajando en un hospital de niños hace muchos años, que nos tocaban ver chicos que venían, por ejemplo, con una neumopatía aguda, una congestión, como normalmente se le dice, y que le aplicaban los medicamentos, los antibióticos, se hacían todos los estudios, ¿no? Y parecía que todos los elementos clínicos daban bien, pero el chico no terminaba de mejorar. Eran chicos que venían de lo que era el Consejo del Niño en ese momento en Uruguay, ahora se llama Instituto del Menor. Y eran chicos institucionalizados. Y no se lograba curarlos de su enfermedad. Y entonces me acuerdo que un profesor dijo, bueno, vamos a dar a estos chicos a madres que alquilamos para que los tengan 15 días, ¿no? Y seguramente con eso mejoren. Y efectivamente, a los 5 días venían y no se les reconocía. Porque empezaban a tener un contacto humano. Porque el principal estímulo para el desarrollo psico-neuro-endocrino muscular de la persona es el afecto. Sin un intercambio afectuoso, ese chico no salía de lo que estaba. Y la primera comunidad social en la que está integrado el hombre es su familia. Y si arranca sin familia, su viabilidad se vuelve cada vez más difícil. Igual, por suerte, en esto no podemos ser dogmáticos, ¿no? Porque, digamos, siempre veo unos casos que son distintos o que se salen de la regla, pero como que cuando no se tiene familia, la viabilidad está bastante condicionada. Y entonces pasamos al plano de los principios éticos morales. Esto sería el plano axiológico de la persona. Y esto es lo psicoespiritual en el hombre. O es también, podríamos decir, lo psicoeducacional, que es posible en el hombre por sus características de animal racional. Y aquí podemos definir el carácter de la persona. El carácter viene a ser entonces el temperamento más la educación o los elementos psicoespirituales. Aristóteles decía que a través de las virtudes, de alguna manera, se madura la personalidad. Y entonces, a través de las virtudes, uno lo que hace es perfeccionar el temperamento del hijo, del chico, ¿no? Limando sus diferentes aspectos temperamentales. Y entonces ahí todas las virtudes, que nos ayudarán muchísimo para que el niño pase a tener una personalidad como completa, estable, armónica. Porque lo grave de todo esto, y la enfermedad se da, cuando algunos de estos rasgos de personalidad está especialmente marcado. Normalmente, en la personalidad están armonizados estos diferentes aspectos. Una especie, digamos, de armonía, tipo equilibrio, más que equilibrio, armónicamente. Pero cuando hay uno que desentona especialmente los demás, es que esa persona se vuelve más difícil de trato. Y tendrá también una vida más difícil. Tengan en cuenta que cada vez más
los medios de comunicación masivos están influyendo directamente en la personalidad, ¿no? Y no son los padres los que hacen, digamos, este tránsito a principios ético-morales y a mejorar y a perfeccionar la personalidad, sino desgraciadamente están teniendo más influencia los medios de comunicación de masas. Por ejemplo, novelas o telenovelas como Chiquititas, por ejemplo, ¿no? Fíjense que más que nunca la personalidad de los hijos está amenazada por todos los medios de comunicación social. Estamos viviendo un momento en que es cada vez más difícil crecer. Objetivamente, hoy es mucho más difícil crecer que antes. Y sin embargo, paradójicamente, los padres están cada vez más fuera de la casa. Así que en un momento en que se vuelve muy difícil educar, o se vuelve muy difícil para los chicos crecer, sus padres están cada vez menos en la casa. Sus padres se responsabilizan menos de la educación. Dejan de tener ellos el papel protagónico. En un momento en que se aumentan las influencias externas. Por ejemplo, que un padre no le haga cuentos a sus hijos, ¿no? Que antes era lo normal, ¿no? En mi generación era más bien lo normal que los papás nos hicieran cuentos, porque no existía la televisión o estaba recién empezando. Eso lleva a que el personaje con quien el niño se hace una fantasía y entretiene su mente, es un personaje que está muy cercano, que es su propio padre. El padre es el protagonista de los cuentos o de la fantasía del niño, ¿no? Mientras que hoy en día ya los papás no son los protagonistas de los cuentos y la fantasía de los chicos. Los protagonistas se los da la televisión. Entonces esos chicos van a tener muchos más problemas en su maduración. Y se ve, hoy en día, es un dato de la realidad, que está retrasada la maduración de los niños, de los adolescentes, ¿no? Está retrasada. Antes era común que una persona se casara a los 20 años, 19 años, 21 años, las mujeres, por ejemplo, era una edad bastante normal, que uno veía que, bueno, una persona se casaba. Hoy uno piensa, un chico de 20 años casarse, no, es un desastre, puede ser un desastre. Porque la adolescencia está retrasada. Y algunos siguen siendo adolescentes toda la vida, ¿no? Nosotros definimos la madurez como la estabilidad en la propia identidad. La estabilidad en la propia identidad. Es la estabilidad en los roles que uno ha elegido en la vida. Uno elige un rol profesional, elige un rol de esposo, marido, de padre. Y entonces definimos como la madurez es la estabilidad en los roles que uno ha elegido. Y entonces los adolescentes tardan mucho más en llegar a esa estabilidad en el rol que se elige. Porque en definitiva tiene una influencia de afuera tan grande, son tantos los proyectos que se le ponen por delante, y posiblemente no han tenido el contacto directo con su padre de niños, que tiene una gran confusión mental. Y entonces se le ocurren cosas de lo más diversas. Y se toman roles o se toman modelos hasta totalmente foráneos, ¿no? De otros lugares totalmente distintos. En definitiva, la educación entonces en los aspectos psicoespirituales comienza en la familia. Y entonces vamos pasando al otro aspecto de la personalidad. Esto sería entonces las virtudes, como sería por ejemplo la sinceridad, la generosidad, ¿no? Según las diferentes personalidades, la sinceridad hay que vivirla de una manera o de otra. Por ejemplo, la persona con rasgos histriónicos o histéricos
es la persona que le cuesta mucho ser natural. Hay que descubrir al chico que no es natural para enseñarle a ser natural, ¿no? La generosidad, la prudencia, la justicia, la solidaridad, todo eso van como modelando todos estos rasgos de personalidad, ¿no? Para poder educar bien a los hijos. Pero el sentido a todos estos principios, a estas virtudes, se le dará este otro estrato, que en definitiva es el afecto, el estímulo del afecto, a través del amor, donde tenemos el amor al cónyuge, a la familia, el amor a Dios. Y es a partir de este estrato que la persona desarrolla un proyecto de vida. Es a partir de este estrato que la persona se propone lograr un plan en su vida. Y de alguna manera es como el imán que ordena todas las piezas y las enfoca hacia una zona, hacia algo muy concreto, que dirige la personalidad. Entonces, ¿qué vemos? Que por un lado, nuestras personalidades tienen una dimensión psicobiológica heredada y por otro lado una dimensión psicoespiritual que nos llama y nos abre a la trascendencia en definitiva. Por algo también está abierto acá. Y que le da una fuerza a la persona que lo lleva a hacer cosas realmente heroicas. Hubo un italiano, se llama Gianfranco Moretti, que era psiquiatra y grafólogo. Si le gustaba estudiar la escritura de la gente para conocer los rasgos temperamentales de las personas. Y entonces estudió el temperamento de los santos, de algunos santos. Y no quiso publicar su obra, no la quiso publicar. Pero dejó anotado a sus discípulos que la siguieran, que la completaran y que después la publicaran. Entonces, cuando estudiaba la personalidad de San Francisco de Asís, ¿qué decía? Decía que San Francisco de Asís temperamentalmente era una persona con una gran tendencia a ser muy materialista. Qué curioso, ¿no? Y bueno, San Francisco de Asís era hijo de un comerciante veneciano que tenía barcos y que controlaba parte del comercio del Mediterráneo, y en su casa lo que se hacía era hablar de comercio y de dinero y de cuánto se ganaba, cuánto se perdía, y bueno, él lo traía en los genes. Pero, ¿no?, por el desarrollo de todo lo psicoespiritual, y aquí actúa también la gracia de Dios, ¿no?, llegó a tener un carácter prácticamente identificado totalmente con lo educacional, con su plan de vida y su proyecto que iba en contra de sus rasgos temperamentales. Fíjense lo que es eso, ¿no? Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, como buena mujer, tenía rasgos histriónicos, histéricos, ¿no?, que son los rasgos de coquetería normales, normales, ¿no? Son los rasgos de coquetería, de llamar un poco la atención. Y Santa Teresa era una persona bastante como exagerada en las cosas que hacía, ¿no? Y teniendo esos rasgos, con cierta tendencia a la vanidad, llegó a ser una santa que hizo la reforma de los carmelitas, que le dio un envión a la iglesia tan fuerte que provocó una corriente de santos, ¿no? Y fue una mujer grandiosa, enorme. Entonces llegó a desarrollar su carácter, que se identificó con lo psicoespiritual, lo educacional, con un proyecto de vida que a ella le venía de Dios. En otros casos, el carácter se va a identificar con el temperamento. Es la persona que dice, yo soy así. No, tú cuando te casaste conmigo, sabías que yo era celoso, paranoico. Sabías que yo era muy obsesivo y que, bueno, yo soy así. Me tenés que aceptar como soy. Es el tipo ese, esa persona, se queda en lo temperamental, no lucha. No se propone a través de las virtudes cambiar su personalidad, modificarla, ¿no?, que se puede. Un ejemplo también lo tenemos, seguramente ustedes han leído, en la persona que fue el fundador del Opus Dei,
que tenía un temperamento muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Fíjense que de chico, teniendo 4 o 5 años, no quería comer el plato que le ponían los papás delante, y entonces, bueno, no lo comió al almuerzo, se lo pusieron en la comida de la noche. Y luego se lo volvieron a sacar al mediodía del día siguiente. Y le dio tal rabia, que agarró el plato y lo estrelló contra la pared. Y quedó pegada a la comida y el plato roto caído. Tenía su temperamento. Los padres, con una gran psicología, dejaron eso, así, tal cual, la pared como estaba, durante una semana. Al chico le dio tal vergüenza, ¿no?, que nunca más lo volvió a hacer. Así que no era a base de castigos, ni de palos, ni de cachetadas, ni de pellizcones, ¿no? Ni de tiradas de oreja y llevadas de pelo, ¿no? Cuando tenía, me parece que eran 9 años o 9 o 10 años, estaba en clase y el maestro de matemáticas tenía cierta predilección por él porque era el mejor alumno de matemáticas. Y entonces le gustaba un poco exigirle, y sé que también él se regodeaba con su alumno. Y entonces lo hizo pasar al pizarrón y le empezó a hacer preguntas y fue contestando adecuadamente, y hasta le empezó a preguntar ya cosas que no estaban dadas y no las supo contestar. Y se agarró tal bronca que agarró el borrador, y lo estrelló contra el pizarrón, ¿no? Y se fue para su mesa diciendo: esto no me lo podía preguntar porque no me lo había dado. Y muy enojado, ¿no? Muy enojado. Que sí que tenía su temperamento. Pero fíjense lo que pasó un poquito antes de la Guerra Civil Española, que ya había un ambiente muy anticlerical. Él se subió a un tranvía, iba en la plataforma del tranvía, y en eso ve acercarse a un obrero con su overol, todo marchado, todo en cal, y que venía a apoyarse contra él y a ensuciárselo, ¿no? ¿Y qué hizo? Se le fue arriba, digamos, lo abrazó y le dijo: hijo mío, sacate las ganas, ¿no? ¿No? Ese día, ¿cómo se supo de esto? Porque ese día llegó al instituto donde daba clases con la sotana. Era un tipo, una persona muy que se cuidaba, digamos, tenía buena presencia y era muy prolijo en su forma de vestirse, y todos se sorprendieron porque encontraron que estaba con la sotana toda manchada de cal, ¿no? Y ahí fue que le preguntaron y no tuvo más remedio que decir, ¿no? Entonces fíjense a lo que llegó, ¿no? Una persona con un muy fuerte temperamento, pero cómo fue a través de esta fuerza, de alguna manera, a lo que pudo llegar, ¿no?, cuando tira para arriba lo psicoespiritual. Y son los padres, como decíamos recién, ¿no?, los que harán que esos muchachos, que esos chicos, y esto empieza en la infancia, en la primera infancia ya empieza. Y para esto tiene que haber muy buen contacto entre padres y hijos. Porque hay que educar. Hoy tuvimos un viaje un poquito, no fue muy accidentado, pero bueno, nos derivaron a Mendoza, y después vinimos para acá. Y pasillo por medio venía un matrimonio con 2 hijos, y el chico se movía y la madre lo sujetaba, y la verdad que yo observaba porque metieron bastante lío. Y en eso también estábamos decolando de Mendoza y la mamá deja que el chico salga corriendo por el pasillo para adelante, momento que estábamos decolando, un poquito más, ¿no?, pero todavía estaba subiendo el avión. Y yo le digo: señora, le digo, póngale límites. Y entonces la señora me dice: es que yo trabajo todo el día, me dice, entonces es que me da no sé qué corregirle, ¿no? Bueno, pero usted va a ser un salvaje, este niño, le digo. Porque si nos quedamos en este plano y no se educa, y no se corrige, y no se marcan límites, serán tiranos, son tiranos. Si la familia no le pone límites y no educa y no hace que se luche por ser mejor, ¿no?, después la sociedad tendrá dificultades en ponerle límites a esa persona. Y cada vez vemos cómo entonces hay cada vez más violencia. Bueno, porque no se educa, ¿no? No se educa. Mientras no se levante a la persona a estos estratos de la personalidad,
tendremos cada vez más agresividades, violencias, y esto empieza en la familia. Pero ¿qué pasa? Tenemos a la familia en crisis, entonces se entiende mucho. Entonces, podríamos decir que el yo de la personalidad es como un ascensor. Que tira para arriba o que cae. Entonces también esto nos ayuda a nosotros, conocernos, a nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, ¿dónde tendrá el yo una actriz, un artista de cine, una artista de cine? Digamos que no tenga mucha formación, ¿no? Y bueno, muy probable que esa persona tenga su yo a nivel del biotipo, porque ella es su imagen, ella vale por su físico, ella es valorada por su figura. Y además hay una sociedad hoy en día que propugna un modelo de figura que yo diría que es bastante inalcanzable. Y así tenemos una patología psiquiátrica que es de nuestra civilización actual, que no existía hace 20 años, como la anorexia nerviosa, donde las chicas se proponen unos modelos que son inalcanzables y que llegan al final a tener un trastorno de la realidad tan grande que pueden pesar 36 o 38 kilos y mirarse al espejo y verse obesas. Ya están con un trastorno de la realidad, que se sale de la realidad. A nosotros, en el equipo nuestro, nos tocó tratar a una chica de 36 años que si no la alimentamos por vía endovenosa, se nos muere. Y esa chica seguía diciendo que era obesa. Bueno, esto es una enfermedad cultural de nuestra época. Un futbolista que no tenga más ambiciones que el fútbol, es posible que tenga su yo acá también, porque él vale según su capacidad para jugar al fútbol, su capacidad de pegarle a la pelota. Y esta dimensión biológica del hombre tiene su momento culminante y luego desciende. Y como esa persona no haya desarrollado otros aspectos de la personalidad, no aceptará este declinar y apelará a sustancias y a otras cosas para mantenerse en el candelero. Vamos a no decir nombres. El yo puede funcionar a nivel temperamental. Entonces, es la persona que, como decíamos hoy, funciona según sus gustos, ¿no? Según cómo siente. Ah, yo soy así, ¿no? Yo hago como siento. También inculcado por nuestra sociedad actual. Hasta tenemos una marca de zapatillas que dice, just do it. Hazlo. Si lo sientes, hazlo. También, ¿cuántos hemos escuchado corrientes psicológicas que dicen que el reprimirse crea enfermedades, ¿no? El reprimir las cosas que uno sienta, a uno le puede crear una enfermedad. Y claro, sí tenemos cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Entonces la gente no reprime nada, y igual se enferman, que sí que todos están equivocados, ¿no? Pero sí quiere decir que entonces la persona que funciona a nivel de cómo siente, porque no fue educado en las virtudes, ¿no? Funcionará acá y será de una manera un animalito un poquito mejor, pero funcionará a nivel pura y exclusivamente temperamental, psicobiológico. Mientras que la persona puede funcionar a nivel axiológico, de principios, de ejes en su vida, ¿no? Y puede funcionar tratando de tener un proyecto de vida, ¿no?, compartible con los demás, que lo socializa cada vez mejor, que lo hace cada vez más solidario, que lo hace cada vez más generoso con todos sus compañeros o su gente y su familia, sus compañeros de trabajo. Que en definitiva, eso es lo que más lo tira hacia la felicidad. Porque cuando se desarrolla este estrato de la personalidad, ahí es cuando se puede establecer un proyecto de vida estable. Porque
cuanto más se sube el yo, cuanto más sube el ascensor, más independiente será de toda la evolución de lo psicobiológico. Porque esa persona funciona a nivel de las virtudes, de los principios, del amor. Y podrá tener 80 años, estar en una silla de ruedas o tener una paraplegia, estar paralítico, lo que sea. Y si ese hombre encuentra un sentido a su vida a través del amor, será feliz. Mientras que el que funciona a nivel temperamental nunca va a conseguir la felicidad. Nunca. Porque uno se da cuenta que la satisfacción de los sentidos, la satisfacción de lo psicobiológico, deja un gusto a poco. Siempre se quiere más. Entonces nunca termina. Entonces nunca proporciona la felicidad. Aquí están todos los chicos con el tema de las drogas. Hoy cuando veníamos, pasamos por el dique San Roque y nos dice el chofer que venía trayendo, nos dice, del remis, dice, sí, acá es donde los chicos se lanzan por el dique, no hacia el lago, sino abajo, atados de una cuerda en los pies, y luego se tiran y los sujeta la cuerda y no caen hacia abajo, pero nos contó que ya llevaban varios muertos, ¿no? Que se habían deshecho contra las rocas, ¿no? ¿Y todo para qué? Para experimentar sensaciones fuertes. ¿Qué es lo que le da de más a esa persona que se lanza al vacío? Una sensación fuerte, nada más. Y claro, esa sensación fuerte debe segregar mucha adrenalina, debe dar una sensación muy particular. ¿No? Pero si se le rompe la cuerda, ¿para qué le sirve la sensación, no? Los drogadictos, los chicos con toxicomanías, como decía un famoso filósofo, son como personas que están en la búsqueda del paraíso perdido, ¿no? Pero a través de la exaltación de todo lo sensible. La droga lo que hace es exaltar todo lo sensible. Pero eso es lo animal del hombre. Y eso no le va a producir felicidad. Bueno, es como una reminiscencia de una manera del paraíso perdido, ¿no? Y no se dan cuenta que va por otro lado.